Lunes de salud mental, y vamos a tocar un tema que es muy importante porque lo conversábamos con Cristian fuera de micrófono. En estos últimos días perdimos 3 grandes figuras, grandes sabios, a propósito del fin de semana de los patrimonios, 3 patrimonios de la cultura en nuestro país, ¿no? Claudio Di Girolamo, nuestra Teresita Reyes y Gastón Sublet. Claro. Y son personas grandes que nos seguían enseñando tanto, de quienes aprendíamos tanto. Y hoy en día hay una estadística bien interesante a propósito de cómo esas personas grandes están volviendo a estudiar. Están queriendo además tener nuevas herramientas, nuevas posibilidades. De hecho, según el estudio que hacen, la matrícula para mayores de 50 años en nuestro país en la educación superior creció un 157% en la última década. Ojalá eso se tradujera en más oportunidades para trabajar también para la gente grande, ¿no? En mejoras. Claro. Y por eso mismo, parte de eso mismo es lo que queremos conversar a esta hora con Nicolás Cisterna, el psicólogo académico de la Universidad UNIAC, doctorado en psicogerontología de la Universidad de Valencia, que está acá con nosotros, que lo pueden escuchar y además ver a través del ADN.cl. Hola, Nicolás. Hola, Nicolás, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hay una mirada interesante respecto a la proyección de vida que están haciendo las personas grandes y cómo están decidiendo vivir este segundo tiempo que se dice muchas veces probablemente. Sí, absolutamente. Se está derribando mitos en torno a las posibilidades. Pero sí, todavía existen barreras y ahí mencionas una importante, o sea, más posibilidades de poder estudiar y además romper esa barrera de continuar tomando desafíos, ¿ya? Pero también esa otra pequeña, más barrera aún más grande de la empleabilidad, ¿ya? Sí. Pero que también se está trabajando en ello, o sea, estamos avanzando paso a paso. Claro, bueno, la reforma provisional también aporta. Son cambios, pero a ver, son cambios culturales en el sentido de que de una u otra manera nos involucran y nos van a involucrar a todas y a todos igual, digamos. No solo a la gente grande, sino como el resto tenemos que mirar también a la gente que es más grande, ¿no? Sí, de hecho ayer, por ejemplo, estábamos en una ruta patrimonial visitando el taller de Ernesto Durán, ya de escultor, y una persona decía, él planteaba, yo vendo mi escultura a través de redes sociales, contacto, y la persona mayor, pero es que nosotros no utilizamos esto. Y otra persona mayor inmediatamente la corrigió y le dijo, usted todavía no usará, pero yo ya sí lo uso. Claro que sí. Entonces, estamos aprendiendo, estamos desafiándonos, estamos en ese proceso y donde eso motiva también, el ver como un otro, que es igual a ti, puede hacerlo, ¿por qué yo no? Pero todavía queda ese pequeño segmento que te dice, no, esto es imposible, me cuesta, no voy a aprender. Claro. Bueno, pero ahí hay una diferencia entre querer y poder, porque hay muchas personas que no tienen acceso al mundo digital porque no tienen la posibilidad, las herramientas, los recursos económicos, un largo etcétera. Pero hay quienes no quieren. Derechamente, yo tengo un hermano que es más porfiado, no quiere nada, con suerte agarra el teléfono para escuchar la radio y algunos WhatsApp. Pero ahí también hay un trabajo que se tiene que hacer pensando tal vez en la proyección de vida que tenemos, ¿no? O sea, esto de la inteligencia artificial, de las novedades tecnológicas, los avances, va a seguir llegando cada vez más y hay que subirse al tren, como dice por ahí. Exactamente, un elemento primordial para el envejecimiento se llama la flexibilidad y disposición al cambio, el entender que el mundo siempre va a ir evolucionando y tenemos que sumarnos a esta evolución, porque si nos ponemos rígidos, nos vamos aislando, o sea, el mundo va a seguir avanzando y uno se va aislando. Ahora, obviamente el entorno tiene que ser favorecedor para que adaptarse ocurra. Porque si no están las condiciones, tal como menciona, no se va a poder ocurrir esta adaptación. Hay muchas personas, por ejemplo, que cuando pasó el tema de Colecta Mayor, otros tipos de acciones que existieron, se entregaron dispositivos y al tiempo los devolvían porque no tenían con quién comunicarse, Entonces, eso, para que uno aprenda, el aprendizaje en el adulto tiene una característica fundamental, tiene que tener una motivación. Claro. Sin motivación, eso lamentablemente no ocurre, no se hace como el insight, le decimos nosotros, esa conexión profunda, ese realmente aprender. Claro, o sea, para que usen las redes sociales tienen que haber reales redes sociales. Exactamente. Tiene que haber un interés en conocer qué es lo que estará haciendo mi nieto, pero esa vez o nieta, y a su vez esa disposición de no querer ocultar como esa segregación, eso, no voy a aceptar a mi abuelo, a mi abuela en el Instagram porque no quiero que... No, hay que dar y mostrar en el fondo, intercambiar y entender que las generaciones, hay diferencias entre generaciones y hay que aceptarlas. ¿Sienten ustedes que hay una mirada, ¿no?, distinta hacia la gente más grande, digamos, a nivel social, digo, porque además somos un país que envejece, entonces ahí también hay un tema, es como, no
no podemos mirar por otro lado además, y corresponde que además las actividades son distintas, que el mundo ha cambiado también, pero la mirada hacia los grandes también. Avanza, pero todavía cuando existen los avances también existen a veces esas resistencias de las propias personas, también a veces mucho el discurso de pensar, y hay que cuidar mucho el discurso en distintas áreas, cuando pensamos solamente en enaltecer, ¿cierto?, exclusivamente ya sea a las personas mayores o a las personas jóvenes. Claro. Tenemos que entender que todos aportamos y que debemos vivir en una cadena de generaciones donde todo en el fondo todo se nutre, y eso apoya principalmente la salud mental. Y es súper interesante, por ejemplo, en UNIAC ver cómo estudiantes de distintas edades ya convergen en este espacio e intercambian sus ideas, sobre todo en materia de pregrado, primera carrera universitaria, por ejemplo en psicología, sí, que es donde yo imparto docencia. Bueno, de hecho hay un ejemplo en la UNIAC donde tú haces clases, estamos hablando con Nicolás Cisterna, psicólogo académico de la Universidad UNIAC, y además está doctorando en psicogerontología de la Universidad de Valencia, que es el cirujano Héctor Valdés. Todos conocemos al doctor Valdés porque es un cirujano plástico reconocido, porque además tiene este tema, ¿te acuerdas cuando empezaron a hablar de los six-pack y él nos contaba cómo se hacían esas cirugías y un largo etcétera? Hace poco tenía una muestra también en el Congreso porque ha diversificado su historia, y ahora a los 66 años decidió estudiar arquitectura. O sea, no es solo como que yo quiero hacer un curso, quiero hacer un taller. Hay personas, y también nos sorprendemos a comienzo de año cuando aparecen esas historias de, no sé, X señor de tantos años se matriculó en Derecho, se matriculó en Ingeniería y etcétera. O sea, es como buscar una segunda vida, entre comillas. El caso de medicina veterinaria, exacto, porque tenía la motivación de ayudar a los animales. Y bueno, el caso es que es lo más importante entender que pues, mientras estén las posibilidades, ¿ya?, y esté la motivación, lo único que obviamente puede cambiar este proceso de aprendizaje y lo puede impedir es tener o desarrollar un envejecimiento que le llamaríamos patológico, ya donde las funciones cognitivas ya no están funcionando óptimamente y empiezan en el fondo a no dar respuesta ya a los estresores ya del ambiente. Pero eso no es algo normal del envejecimiento, ya, y en general la población que desarrolla algo así alcanza a ser un cuarto de la población de personas mayores, un curso menos a veces, dependiendo, hay muchas también circunstancias y factores que influyen en ello. Pero por eso mismo es tan importante mostrar que, a ver, la realidad de esa persona que no lo puede hacer también existe, ¿ya?, pero es parte de la diversidad de vejeces que pueden existir y posibilidades. Interesante ese punto, la diversidad de vejeces, claro, porque son distintas, digamos, infinitas, hay maneras y maneras, digamos, cada biografía, cada entorno cultural, crianza, no sé, alrededores, dedicaciones, nos hace también entender cómo hay muchas juventudes y niñeces, vejeces. Claro, es que cuando hay en la primera infancia, ya hay diferencias, obviamente, sí, claro, pero son menores porque la biografía te marca mucho, la cultura, los momentos históricos. Hay personas que pueden ser gemelos, ¿ya? Pero las formas de envejecer, hoy día encontramos personas que hace una semana atrás estaban con 70 años corriendo la maratón, ¿cierto?, de Santiago, y otras que con 60 están con pluripatologías y con un nivel de dependencia. O sea, son múltiples las formas. Involucra mucho el cómo uno va desarrollando su proceso de envejecimiento. Tanto factores personales, que no solamente es nutrición y actividad física, que es sumamente importante, pero también hay factores a nivel de la propia personalidad de los individuos, pero también en un ambiente que te favorece o a veces te dificulta, ¿ya?, esa posibilidad. Entonces es la interacción de todo. Bueno, de hecho, esa interacción es lo que hablábamos un poco, tiene que ver con esas brechas de sentirse solo. Muchas veces aquí en el programa también hemos hablado de el suicidio en las personas grandes, muchas veces también que se da por soledad, no solo por un tema económico, de acceso o de proyección precisamente en su vida. Y en ese sentido, Nicolás, estamos aprendiendo de verdad el entorno o el resto, no solamente las personas que tienen cerca a una persona grande, de que vamos todos para allá, de que son un centro de sabiduría del que aprender, valorándola finalmente. Le estamos tomando el peso a la soledad, ya eso es un tema importante. Le estamos al menos en una primera instancia, desde la comunidad académica, lo estamos relevando como un tema importante. Soledad no deseada, igual al ser el alcance del apellido, porque la soledad también es un espacio para el disfrute y para el autoconocimiento. Sí. Entonces, y también hay que aprender a vivir con ella. Si ese es el tema, la soledad nos va a acompañar, exacto, queramos o no. Si la mayor parte del trabajo es aprender a gestionarla
Y cuando esta no se desea, el poder buscar actividades o hacer acciones. Hay muchas acciones desde programas de acompañamiento, pero también entender que la soledad va aumentando con los años, pero también va marcado mucho de cómo uno la fue viviendo en momentos de su vida. Hay veces que, en general, la adolescencia, por ejemplo, también es un alto momento de soledad no deseada. Ya otros momentos duros en la vida cuando uno va creciendo. Y en la vejez aumentan las posibilidades de factores que te llevan a esa soledad no deseada. Entonces, ¿se está tomando conciencia? Sí. Pero también es un poco lento esa situación, y yo por eso también es importante volver a tomar el factor de riesgo, como mencionaste muy bien, de la soledad como no deseada, como factor de riesgo para no solamente para el suicidio, incluso para las demencias. Mira, está comprobado a través de los estudios Cochrane, en el fondo, estudios de revisiones, múltiples revisiones académicas de investigadores, el cómo la soledad no deseada también influye en que uno se deteriore a nivel cognitivo. Sí, porque uno se preocupa así como, no, ya, pero es que hasta un crucigrama, el puzzle, no sé, juega sopa de letras, pero conversen con la persona, ¿no? Exactamente. ¿Sabes que eso pasa mucho en la residencia? ¿Sí? El tema, porque en la residencia van muchos estudiantes, son centros clínicos, entonces van distintos, entonces estimulan a las personas muchísimo, o sea, estimula pero ¿qué se hace con la estimulación? Exacto. Se cubre una variable, pero la otra no, digamos. No, exactamente. No. Entonces, muchas veces se le toca, incluso cuando ya está apareciendo el deterioro, a veces se avanza progresivamente este deterioro en personas que van desarrollando envejecimiento patológico, avanza, pero también es la familia como que a veces no quiere comunicarse porque tiene miedo, porque es para la otra persona es incoherente la comunicación, entonces como el otro lo entiende así, digo, mejor no hable. Y eso es lo peor que puede pasar, porque finalmente eso más afecta, es uno de los tantos factores que va a afectar en una mala evolución ya del proceso que ya es complejo. O sea, nosotros podemos de hecho aportar a eso, porque estaba pensando mientras te escuchaba, Nicolás, que cuántas veces uno no ha visto, ¿no? Que una persona está contando algo y alguien dice, pero si eso ya lo contaste. De manera súper ruda, además. O sea, que te cuenten una misma historia 2 veces no tiene nada de malo. O sea, obviamente cuando ya empieza a ser más seguido y tú empiezas a ver otras señales, hay que hacerse cargo, hay que ocuparse. Pero que te cuenten una cosa 2 veces, uno les presta atención y los escucha, o no sé, o no, tú no opines si no sabes, ¿no? Todos podemos tener una opinión, podemos estar o no de acuerdo, pero todos podemos tomar una posición frente a un tema y ser partícipe de una conversación, de un diálogo. Callar, y sobre todo otro factor que uno también visualiza en el día a día, cosificar o como es un objeto, eso mismo en el fondo. Literalmente esos son pequeñas señales que van desfigurando una persona y la van transformando en un objeto. Sí, pero lo terminas deshumanizando. Exacto, que es lo más grave, porque después tomas decisiones y puedes hacer muchas acciones que terminan siendo negligentes, incluso cuando son planteadas desde el amor, porque a veces uno con la mejor intención cae en situaciones de sobreprotección que lo único que provocan es que la persona pierda capacidades, múltiples capacidades, tanto las cognitivas, las físicas, ¿ya? Y es algo importante, es un llamado en el fondo a los auditores ya que puedan tomar esa conciencia de ser siempre parte de las personas, ¿ya? Parte, y si bien sí es cierto, a veces uno quiere aconsejar, y vuelvo a insistir, lo hace desde el amor, es importante el conocer, el que la persona se involucre en esas decisiones. A veces a uno le pasa mucho, no sabe que este tema háblelo con mi hija o háblelo con mi hijo, y es un tema que atañe directamente a la persona y es como, sí, puedo hacerlo, pero quiero conocer su opinión. Exacto. Pero la persona como que pierde y se va alejando y inseguriza. Exactamente. Y eso es una primera señal de quiebre a nivel identitario de que esto va a ir así, va a ser dependiente, se va a estar transformando en una persona dependiente y va progresivamente a ser cada vez más dependiente. Y eso es un alto riesgo. Y en ese sentido, Nicolás, como sociedad, ¿no? Hemos aprendido como a prepararnos para ese proceso de las vejeces, como que la eterna juventud, ¿no? Hay una mirada como de la eterna juventud, no, si son todos más grandes que uno, loco, vamos para allá, derechito. Es importante que todo es un trabajo en realidad, esto no estamos en eso, porque cuando se instalan estos temas también impactan a uno cuando hace docencia y habla de tema de vejez, y acá
que en colegas que me estén escuchando se van a acordar que uno a veces cuando se los enseña, sobre todo a población menor de 30, es como que uno está hablando, perdón, sin ánimo de ofender, pero es como que hablara de los ornitorrincos, de una especie distinta a uno. Como que les cuesta hacer ese insight, esa reflexión de que estamos hablando de algo que lo cual somos parte y vamos a estar en este camino a... Sí. O sea, no estamos hablando de un otro que están alejados. Entonces, un ejercicio que yo siempre hago con mis estudiantes es hacer un cuestionario que se llama Mi Envejecer, que es justamente para que piensen desde, o sea, a partir de los 21 se puede aplicar, justamente el cómo están pensando su propio envejecimiento. Porque de acuerdo a cómo operan eso es cuando aparecen los prejuicios, los riesgos, y ahí se toman conciencia en relación a ¿qué estoy haciendo? Porque no solamente tengo que intervenir en la alimentación, quizás en la actividad física, sumamente importante como dije anteriormente, pero quizás también tengo que cultivar mis relaciones sociales desde ya. Quizás tengo que también mejorar mi forma de relacionarme, por eso también con factores que son propiamente internos de la persona. Incluso pensar que quizás hay cosas en mi personalidad que tengo que intentar trabajar para mejorar y que me van a permitir conectarse con lo otro para tener un buen envejecimiento. Eso es súper interesante porque a nosotros había hasta una serie, ¿no?, que se llamaba Los Años Dorados, porque uno pensaba que la tercera edad o la edad más de la gente más grande era dorada, era brillante, y aquí en Chile es bastante opaca, digamos, de a poquitito ha ido cambiando, ojalá siga haciéndolo. Y siempre saco a colación porque encuentro que es súper interesante el documental que está en Netflix de las zonas azules, que efectivamente revisa lugares del mundo donde hay personas que son muy longevas, que viven más de 100 años. Y precisamente dan cuenta, una de las conclusiones que sacan es que, como tú dices, Nicolás, la alimentación, el ejercicio es fundamental, pero también el socializar y los propósitos en la vida. Uh-huh. Y eso apunta un poco a lo que estamos conversando, ¿no? Esto de fenómeno que ha crecido el interés de las personas grandes por estudiar. Claro. Es que ahí vemos, por ejemplo, las personas mayores de Okinawa que se sumergen para hacer, todavía hacen pesca tradicional, en el fondo, y se sumergen en las aguas con sus 80 años ya, y lo hacen ya, y son parte, y nadie también, no hay una sobreprotección de decir, exacto, no lo hagas, sino que claro, yo sé en el fondo lo que puedo hacer. Y las así, nonas encargadas de las cocinas en Italia. Sí, y es súper interesante que las famosas zonas azules se han intentado replicar artificialmente, exacto, y no resultan, porque hay aspectos culturales de las zonas azules, que eso es un trabajo mayor. En Estados Unidos lo intentaron hacer, como recrearse artificialmente cerca de Miami. No resultó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay aspectos culturales que tienen que también a la base de cómo se integra. Son personas que ahí donde uno aplica el concepto de sabiduría. Claro. El sentido de poder ser transmisor de un conocimiento, de un reconocimiento por tener un conocimiento. Sí, porque además, de hecho, en ese mismo documental aparece, por ejemplo, Singapur, que toma otras que terminan siendo políticas finalmente de Estado, ¿no? Que había una que me llamó mucho la atención y que era que había subsidios más rebajados y mejores condiciones y para departamentos, por ejemplo, que quedan cerca de la casa de tus personas grandes. O sea, si yo me quisiera ir a vivir cerca de mi mamá, me sale mucho más barato poder comprar una casa o arrendar una casa. ¿Por qué? Porque está cerca y se supone que nos va a potenciar nuestro vínculo. Uh-huh. Eso me parece que es algo súper interesante. Ese tipo de iniciativa. Pensar en política, digamos, de Estado. De política de Estado y global, digamos, ¿no? Sí, no. Hay mucho todavía trabajo por hacer. La reforma previsional reciente ya es un pequeño avance. Las personas también estaban contentas en relación a eso, pero todavía hay grandes desafíos. Y bueno, hay que seguir trabajando. ¿Sí? Como dije la anterior visita, uno tiene que también tener optimismo en relación a cómo trabajar y creer que estos cambios culturales son posibles. Nicolás, y el pie inicial, digamos, de la conversa, ¿cómo tomas esta cifra que te decíamos al comienzo? Te decía Sandra, ¿no?, que la matrícula en mayores de 50 años creció, en un 157% en relación a la última década. ¿Qué podemos desprender de una cifra tan elocuente, ¿no? Yo es que también te lo puedo decir como docente de personas sobre 60 años que he tenido la suerte de conocer y de poder ver justamente su trabajo. También una practicante en otro de mis áreas, tuve una psicóloga estudiante de 60 años y fue una de mis mejores alumnas de práctica. Sí. Entonces es la posibilidad y es también el cómo. Porque yo siempre les he preguntado el cómo, cuando reflexionamos sobre todo el tema de edadismo, porque han recibido la crítica. No crean que no, o sea, no crean que no las han cuestionado. Claro. ¿Ya? Las han cuestionado muchísimo, pero ellas han autocuestionado a su vez, a sí mismas,
si esto que me están diciendo es un mandato social, es como el no puedo, o realmente no puedo. Y todos han llegado a la misma conclusión, que sí pueden. Después tendrán que seguir luchando con la siguiente barrera, que es la empleabilidad, ¿ya? Pero al menos poder completar proyectos, deseos, ¿ya? Y que también las casas de estudio sean abiertas a esta posibilidad, ¿ya? Es un trabajo, ¿ya? Y por eso a mí esa cifra me encanta y sé que va a seguir creciendo. Qué bueno. Tanto para pregrado, como primera carrera universitaria, segunda carrera universitaria o posgrado. Y pronto, y en algún momento va a dejar de ser noticia quizás ese destacar, porque es como el caso raro de la persona. Sí. Va a dejar de ser noticia, Ojalá. va a dejar de sorprendernos porque ya se va a transformar en una posibilidad cotidiana. Y ojo, que nosotros también podemos aprender mucho de las personas más grandes. Tuve la suerte de hacerle clases a personas grandes en el programa especial de titulación precisamente. Y me acuerdo, por ejemplo, el caso de la señora Edita. Era una señora que tenía como 65 años. Y los trabajos, cuando tenía que escribir o contestar las pruebas, una letra preciosa, pero además escribía tan bonito porque tenía toda una costumbre, una crianza y acervo con poesía, por ejemplo. Y uno dice, oye, el periodismo a veces, cuando es de interpretación o de opinión, también se puede escribir en bonito, pensé yo, gracias a leer lo que ella escribía y de la manera en que lo hacía. Entonces, ojo ahí, que nosotros podemos aprender mucho en el proceso. Absolutamente. El cómo hacen también, cómo uno les enseña algo, en el caso de psicología, y ellos lo anclan con experiencias también de ese día, y cómo resignifican también experiencias dolorosas que han tenido a través también de este proceso de aprender, del trabajar y de formarse en este caso como psicólogas y psicólogos. Una buena noticia que las personas grandes estén volviendo a estudiar, o están empezando a estudiar, a lo mejor recién, porque tienen hoy día la posibilidad, que estén queriendo aprender y sobre todo, y ojalá que nosotros también aprendamos de ellos. Pues. Nicolás Cisterna, psicólogo académico de la Universidad UNIAC, doctorando en psicogerontología, qué interesante eso además, de la Universidad de Valencia. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nicolás. Buen día.